Hoy quiero compartir contigo lo que son las fobias. Las personas que padecen trastorno de ansiedad tienden a desarrollar fobias, o sea, miedos irracionales a circunstancias, a objetos o a cualquier tipo de elemento con el que se puedan enfrentar en la vida. Las fobias pueden venir desarrolladas por un animal, por una sensación, por algo que percibimos, por algo que pensamos, por algo que podemos ver. De distintas maneras las fobias vienen, y ellas vienen acompañadas con una serie de sensaciones. En este sentido, una de las fobias más comunes de las personas que sufren trastorno de ansiedad es la agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? La agorafobia es miedo al miedo. Así de simple, es miedo al miedo. Es el miedo a enfrentarme a situaciones en las cuales yo no vaya a poder saber reaccionar o situaciones en las cuales me tenga que enfrentar ante síntomas, ante sensaciones que creo que son síntomas, pero que al final son sensaciones asociadas a lo que es el trastorno de ansiedad, y me anticipo ante ellos y pienso de que no voy a poder, 1, solucionar esa situación, 2, me pueda pasar algo terrible en medio de esa situación, o 3, pueda llegar a hacer el ridículo. Hay 2 tipos de sensaciones que experimenta una persona con agorafobia. Está la parte física, está la parte psicológica. Entre la parte física tenemos taquicardias, temblores, vómitos, mareos, vértigo, hormigueo, sudoración, dificultad para respirar, palpitaciones y en casos muy extremos, desmayos. Los desmayos provienen por la hiperventilación. La persona llega a un momento que se hiperventila tanto que la respiración se vuelve tan cortada que el cuerpo automáticamente procede como a una desconexión. No es que vaya a pasarte algo malo, a nadie le ha pasado nada malo. De hecho, cuando tú tienes el desmayo por un ataque de ansiedad, es porque tienes la respiración extremadamente alterada, pero en el instante que tú te desmayas ya el cuerpo vuelve a su estado normal. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros vamos anticipando. La persona que tiene el ataque de agorafobia va anticipando. No es llegar al sitio. Y un ejemplo, hay personas que sufren de ataque de agorafobia al estar en un lugar abierto. Una de las razones es, voy a hacer el ridículo, o sea, voy a perder el control, voy a estar en un lugar abierto, me va a ver mucha gente y prefiero no, o sea, me abstengo de ir a esos lugares abiertos por temor a que yo vaya a hacer el ridículo. Número 2, puedo sentir que me puede pasar algo, o sea, que puedo estar en ese lugar y en ese instante me vaya a dar un infarto, me vaya a dar un derrame cerebral, me vaya a dar cualquier tipo de patología asociada a una muerte inminente y que no haya nadie cerca de mí para poder socorrerme. Entonces ese miedo extremo no llega en el instante en el que estamos en la situación. Eso ocurre antes de llegar. Empezamos a predisponernos. Desde el momento que salimos de nuestra casa, si voy a un centro comercial, por ejemplo, o me puede dar hasta manejando mi coche, me puede dar montado en un autobús, me puede dar en cualquier parte, en el tren, a punto de tener un viaje, ya el proceso en mi cuerpo, en mi mente empieza antes, es anticipándome. Como todo el proceso de ansiedad. Empiezo a anticiparme con ese proceso, empiezo a pensar de que al llegar inconscientemente muchas veces, empiezo a pensar de que al llegar a ese lugar me va a pasar lo que me va a pasar y prefiero no ir. O en su defecto voy predispuesto que pasa y cuando llego a ese lugar efectivamente pasa. Yo me imagino que más de uno de ustedes se ha enfrentado a la situación, ejemplo, de que me siento bien, siento que ya estoy superando el proceso de ansiedad, siento que voy muy bien, entonces me enfrento a situaciones a las cuales no debo enfrentarme. Por ejemplo, si ya yo siento que estoy bien, ¿para qué buscar más información sobre lo que es la ansiedad? Eso va a alimentar mis temores. Debemos, por responsabilidad, en medio del proceso de sanación, alejarnos de todo aquello que resulte contaminación para nosotros. Recuerden, como lo dije desde el principio, nosotros cuando nacemos con 2 miedos naturales. El primer miedo es el miedo a caer y el segundo miedo es el miedo a los ruidos fuertes. Ustedes toman a un bebé recién nacido y le hacen el amague, como que van a hacer que se caiga, el bebé va a reaccionar con un alto reflejo y normalmente puede ponerse a llorar. De hecho, hay bebés que no les gusta que los lancen hacia arriba, que les causa un terror enorme. Y eso es normal, es típico, porque es un miedo natural. El miedo a caer es un miedo natural. El miedo a los ruidos fuertes igual. Ustedes agarran a un bebé, gritan, aunque no tenga de frente al bebé, sin necesidad de asustarlo, sino un ruido fuerte, un grito, un pitido, la música,
el bebé inmediatamente se va a alterar. La gran mayoría de los bebés se van a alterar, porque esos son los dos miedos primarios, los dos miedos con los que nosotros venimos ajustados. El resto de los temores, todos los temores vienen infundidos. Esos son los miedos naturales. El resto de los temores los adquirimos en el resto de nuestra vida. En el pasar de nuestra vida vamos adoptamos literalmente esos temores. Igual son las fobias. ¿Cómo podemos superar la agorafobia? La mejor técnica para superar la agorafobia son dos. ¿Cómo podemos superar la agorafobia? Hay dos técnicas efectivas para superar la agorafobia. Número 1. Empezar con la limpieza de la conciencia. Empezar con algo efectivo que nos ayude a crear una conciencia de que lo que estamos viviendo simplemente es un efecto o un síntoma del mismo trastorno de ansiedad que estamos llevando. Decidí hablar sobre esto porque si lo hubiese hecho desde el principio, quizá esto hubiese sido un alimento para lo que era el proceso de ansiedad, pero ya a esta altura, en plena conciencia, asumo, ya podemos tener el control suficiente para empezar a empoderarnos de lo que son las fobias, a empezar a afrontarlas. Entonces, el paso número 1 es la conciencia. Hay especialistas que prefieren la medicación. La medicación lo que hace es cortar las sensaciones, pero no nos da la educación que nuestro cuerpo y nuestra mente necesita para poder afrontar. Es cierto que en su momento, en el instante que están teniendo el proceso, puede llegar a ser útil, pero es algo ficticio. La sanación tiene que venir de adentro, es mi creencia. Es nuestra creencia, es nuestra filosofía y lo hemos comprobado dentro de lo que es Serendipia. El paso número 1, como lo dije, es limpiar la conciencia. O sea, asumir de que estamos predispuestos a algo que bajo ninguna circunstancia puede llegar a pasar o a nosotros no nos va a pasar. Es totalmente negativo, totalmente pensar irracionalmente. Entonces, pero para eso necesitamos un proceso de conciencia. Y el paso número 2 es ir enfrentando gradualmente, poco a poco, ese miedo. ¿Cómo vamos a ir enfrentándolo? Si anteriormente, cuando yo estaba con el proceso de ansiedad, a mí me costaba ir al centro comercial, entonces ya yo empiezo a ir. No voy a ir durante mucho tiempo. Tengo que empezar a ir gradualmente a ese centro comercial. Poco a poco voy entrando, paso un tiempo allí y me regreso. ¿Eso qué pasa? Que inmediatamente dentro de lo que es el examen de la conciencia empezamos a identificar que lo que estamos viviendo ahí es totalmente irracional. O sea, el temor al cual nos hemos enfrentado es totalmente irracional. Y ya empezamos a tener el control de nuestro estado de ánimo, de nuestro estado físico, de nuestro estado mental. Y eso tenemos que guardarlo dentro de nuestra memoria, de una manera natural, a guardar esa experiencia que hemos vivido. Y así gradualmente. Entonces, posteriormente, volvemos a ir nuevamente y vamos gradualmente enfrentándonos a esa fobia. Una vez que nosotros logramos superar uno de los espacios a los cuales nos producía fobia irracional, inmediatamente los demás poco a poco van a irse desmoronando. Es decir, hay personas que dentro de la agorafobia pueden tener fobia a conducir, como lo dije anteriormente, fobia a viajar en tren, a subirme en el bus, a hacer una cola, a ir al centro comercial, a ir al trabajo. Pero una vez que logramos identificar que uno de esos aspectos fue superado, eso quiere decir automáticamente que el resto de los aspectos también van a ser superados. La persona que tiene agorafobia normalmente, cuando tiene el proceso de lo que lleva dentro de la agorafobia, tiende a salir acompañado. Una persona que padece lo que es la agorafobia asociada a lo que es el trastorno de ansiedad, normalmente siempre va a salir resguardado, siempre va a buscar sentirse resguardado, bien sea de una persona que lo acompañe, un teléfono móvil, porque también una persona con un teléfono móvil puede sentirse seguro, porque si estoy en un lugar, el teléfono llamo y me vienen a socorrer inmediatamente. La persona que empieza a afrontar, que va a encarar esa fobia, esa agorafobia, tiene que empezar a ir solo a esos lugares. Es mi recomendación. No va a pasar nada, todo va a estar bien. Poco a poco, gradualmente, tenemos la limpieza de conciencia que la hemos visto durante todas estas semanas anteriores a este audio. O sea que ya hemos tenido la carga suficiente emocional para poder salir y afrontarnos. Ahora vamos a ir poco a poco allí a afrontar esa fobia, ese miedo que es completamente irracional.